juntos en esta mañana. Vamos a continuar con la escritura, con el estudio del último capítulo de Mateo. Es el Mateo 28. Estaba revisando hace rato mis apuntes y, si Dios permite, con 2, máximo 3 predicaciones más vamos a terminar lo que es Mateo. Llevamos desde el 4 de enero del 2015 estudiando Mateo, llevamos 3 años y fracción estudiando el libro de Mateo. Espero haya aprendido algo, le aseguro que yo sí he aprendido mucho y gracias a Dios por su palabra. Hoy estudiamos la resurrección de Cristo. Hoy vamos a ver lo que para algunos es la piedra angular de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Todo lo que somos, tenemos y siempre esperaremos ser, todo aquello en lo que creemos se basa en esta realidad, que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba, que no se quedó ahí. La resurrección de Cristo es una realidad que si no hubiera resurrección no habría cristianismo como tal. Así que vamos a comprender claramente qué es lo que sucede alrededor de lo que es la resurrección. Y antes de entrar a nuestro tema, antes de ir a nuestra escritura, nuestra porción de la Biblia, quiero que vayamos todos juntos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13. Hermano, ¿podrías en el más bajito tal vez? Gracias. Primera de Corintios 15, versículo 13. Pablo escribe y dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Como bien te decía hace un momento, si no hay resurrección, entonces no hay cristianismo. Nuestra fe está puesta en que aquel que es nuestro Señor venció la muerte y un día salió de la tumba. Pablo escribe: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Así que comencemos con esa escritura. Si Cristo no resucita, si Cristo se hubiese quedado en esa tumba, si Cristo por alguna razón no hubiese demostrado, si por alguna razón los que llegasen a la tumba hubiesen encontrado los lienzos con los que envolvieron a Jesús, doblados, acomodados, qué sé yo, evidencias que hubiesen dicho que hubieran tomado el cuerpo, o que tal vez ni siquiera hubiese muerto, porque algunos dirían: no, pues a lo mejor no murió, por eso es que se levantó, por eso es que no lo encontramos. Pablo escribe y dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y luego en el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, la predicación del Evangelio es inútil. No hay buenas noticias. Es vana, no sirve para nada. Y lo repite en el versículo 17, y ahorita lo vamos a leer. Va a volver a decir: si Cristo no resucitó, tu fe es inútil. Versículo 15, ahí donde estamos en 1 Corintios 15:15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, él dice que todos los apóstoles serían unos mentirosos, y los hombres a quienes el mundo ha honrado durante siglos y que el mundo ha considerado como hombres de verdad, de una alta moralidad, de convicción, de ética, no son más que un grupo de mentirosos si es que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, la predicación del Evangelio es inútil. Los apóstoles son mentirosos que predican una tras otra que Cristo resucitó. Entonces estamos poniendo como que las bases para poder entrar a Mateo 28
del 1 al 10 que vamos a leer esta mañana, donde vamos a ver qué es lo que pasó en la resurrección de Cristo. Continúo en 1 Corintios 15. Ahora vamos a leer el 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y lo que Pablo está diciendo es, el poder del pecado no se ha roto. Y por lo tanto cada hombre está bajo la dominación total del pecado para estar condenado por él para siempre. Así es que por eso decimos que la piedra angular de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Si quitas eso, todo se cae. Si no crees en la resurrección, entonces no puedes pretender llamarte cristiano. Continúo, 1 Corintios 15, 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y fíjate lo que está diciendo Pablo. Si Cristo no ha resucitado, la predicación del Evangelio es inútil, la fe es inútil, los apóstoles son mentirosos, el poder del pecado no se ha roto y los que murieron esperando en Cristo están condenados. O sea, es de suma importancia comprender la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 19. Continúo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces los cristianos que están poniendo su esperanza en Cristo son las personas más miserables del mundo, si es que no resucitó. Pero gloria a Dios que sí resucitó. Gloria a Dios que Cristo resucitó y salió de esa tumba. Ahora, existen muchas reacciones con lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Una de ellas es el racionalismo. El racionalismo, cuando analiza la resurrección de Cristo, lo que dice es que no podemos aceptar nada que no encaje en la razón humana. O sea, tenemos que analizarlo, racionalizarlo, pero si no te cabe en la cabeza, como si no hay una explicación humana, no lo puedes aceptar y lo rechazan. Otra reacción es similar, es la incredulidad. Hay gente que dice, ¿cómo crees? Ya te lavaron el cerebro. ¿Cómo crees que va a resucitar? No es posible. Y entonces la incredulidad es la negación de los hechos. La resurrección, ¿por qué lo digo? Porque está basada en, escuche, evidencias y testimonios de testigos oculares, como vamos a ver esta mañana. Hay cosas bien interesantes que vamos a aprender esta mañana. Otra cosa, otra reacción a la resurrección es la duda. Y esto es cuestionar la resurrección. Ahora, puede haber dudas honestas a donde alguien con una verdadera intención quiere que se le resuelvan las preguntas sobre la resurrección. Yo tengo ciertas dudas, a ver, y entonces investiga y está. Pero también hay una duda que es hipócrita, que simplemente continúa cuestionando mucho después de ver las evidencias disponibles y tan claras que hay. Otra reacción a la resurrección es la indiferencia. Pues a mí como ni me va ni me viene si resucitó o no, no me importa, estoy poco interesado, pero no podemos actuar así nosotros. Otra reacción es la ignorancia. Hay gente que no conoce, que no está familiarizada con los hechos. Puede que ni siquiera lo sepan, y si lo saben, para ellos es algo impreciso y pasajero. Entonces, el tema de la resurrección, amados, por un lado es algo muy importante para el cristianismo, y por el otro lado hay tantas reacciones a ello. Gente que duda, gente que no lo cree, gente que lo toma como si fuera algo más, no le da la importancia. Y hay otra que es la hostilidad abierta. Hay gente que escribe en contra de la resurrección abiertamente, como que lo hace la misión de su vida, probar que no es posible que haya una resurrección. Pero para los cristianos es de suma importancia. ¿Cuál sería la respuesta correcta ante la resurrección? La fe, la afirmación
y la aplicación de que cuando Cristo resucitó, nos dio vida eterna. ¿Ok? Y ese es el clímax de Mateo 28. Después de escribir 27 capítulos completos, Mateo llega al 28 y va a cerrar con algo extraordinario. Ahora, la simplicidad con la que escribe, con lo que presenta o cómo lo presenta, la falta de un esfuerzo para tratar de demostrarlo es lo que lo hace tan emocionante y tan interesante. Es decir, Mateo no se va a clavar en hacer muchas cosas así no se va a esforzar para que nosotros tratemos de entenderlo. Simplemente lo va a plasmar de una manera tan sencilla, tan simple, pero que tiene tanta riqueza que nos va a sorprender. Ahora, Mateo, Marcos, Lucas, Juan creen en la resurrección de Jesucristo no porque estén obligados a creerlo, sino porque estaban abrumados por la evidencia. Eso es algo que vamos a aprender esta mañana. Cuando Pedro se levanta en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, para aquellos que están un poco más familiarizados con la escritura, ¿sobre qué habla? Habla sobre aquel que fue a la cruz, que murió, pero que también resucitó. Y desde ese día en que la iglesia nace, en Hechos 2, cuando Pedro predica, habla sobre la resurrección. Y como resultado, empieza a convertirse en el tema de la predicación apostólica. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese momento, los apóstoles empezarán a predicar de la resurrección de Cristo. Hechos 2, Hechos 4, Hechos 10, Hechos 7, Felipe, Esteban, Pablo, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 13 y hasta el capítulo 28 de Hechos. Y luego vienen las epístolas de Pablo, a donde Pablo en los Romanos dice que Cristo se levantó de entre los muertos para la gloria del Padre. Corintios dice que resucitó al tercer día, la primera carta. La segunda carta, levantó al Señor Jesús. Gálatas, el Padre lo resucitó de entre los muertos. Efesios, la obra que Cristo hizo, el Padre lo resucitó de entre los muertos. Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, etcétera, etcétera, etcétera. Y se convierte en un tema que se predicará a través de los siglos hasta el día de hoy, la resurrección de Cristo, que es tan importante. Es un tema central del Nuevo Testamento, porque ahí está fundamentada nuestra esperanza. ¿Qué dijo Juan? Más bien Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 11, usted lo sabe, ahorita que lo vea se va a acordar. Juan 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Muchas veces me ha tocado estar en un funeral y esta es una de las escrituras que se tocan. Aun cuando estemos muertos, dice la escritura, que si hemos creído en Él, viviremos. El versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En otras palabras, es la base, el fundamento de la fe cristiana. Ahora Mateo nos va a hablar, cuando entremos al tema, ya vamos a entrar, y va a concentrarse en estas mujeres que vimos la semana pasada, que son las que están ahí con Jesús, y lo va a tocar de una manera extraordinaria. Ahora debo advertirle, si usted trae separador, que usted por favor me acompañe. Cuando leamos Mateo, ahí con su separador vamos a ver mucho Juan, vamos a ver mucho Lucas. Entonces vamos a estar entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Para que vayamos comparando todas las escrituras. Y aunque todos usan la misma verdad histórica, aunque no hay una contradicción, vamos a ver una perfecta armonía, pero cada quien tiene su perspectiva. Así que vamos a ver qué dice Mateo. Ahora, escuche, Mateo va a ver la actitud de las mujeres que están en este pasaje bíblico. Bueno, ya sin más, vamos a Mateo 28:1. Ya veo que algunos dicen, bueno, ya queremos entrar a Mateo. Está bien, vamos a Mateo 28. Mateo 28:1.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuántas mujeres había? Dos. María y María Magdalena. Ok. Mire cómo dice, mismo versículo, versión Dios habla hoy, para resaltar lo que es el día de reposo. ¿Pasado el qué? El sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Ok, esta es una nota muy importante con lo que tiene que ver el tiempo. Es decir, el sábado terminaba al amanecer, perdóneme, al atardecer. Y la razón por la que se nombra de esta forma es que los judíos no tenían la costumbre de nombrar los días de la semana como tú y yo. Es decir, para los judíos tomaban el día de reposo y a partir de ahí contaban los días. 2 días después del día de reposo, el tercer día después del día de reposo. Los romanos, de acuerdo a los planetas, es que toman la forma de distinguir los días. Es decir, los lunes es por la luna, los martes es por Marte, los miércoles es por Mercurio, los jueves es por Júpiter, los viernes es por Venus. Es decir, ellos tienen otra estructura. Por eso es que nosotros no leemos aquí que diga el domingo, ¿ok? Para los judíos no era así. Por eso cuando yo le leo una versión, Dios habla hoy, que es una versión más moderna, sí dice el sábado. Entonces, para que entendamos bien nosotros, el día de reposo para los judíos era el sábado, el día de descanso. Entonces, el primer día de la semana, entonces sería ¿qué? El domingo. Es decir, hoy sería el primer día de la semana. Y este es un dato interesante que más adelante lo vamos a ampliar un poquito más. El primer día después del día de reposo. Y la narración vemos que es el domingo en la mañana. Es el tercer día a donde el Señor ha estado en la tumba. Estuvo ahí parte del viernes, ¿se acuerdan? Que la semana pasada dijimos que José de Arimatea se apresuró a bajarlo de la cruz, a prepararlo y a enterrarlo para que estuviera unas horas del viernes, todo el sábado. Ahora es domingo en la mañana y entonces ha estado ahí parte del viernes, todo el sábado. Y lo que podemos leer aquí es que estas mujeres muy temprano en la mañana del domingo van a verlo. Ahora, ya es el tercer día. Ahora vamos a ver lo que dice Marcos. Marcos 16, versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado, María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y mira lo que dice el versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Es decir, está amaneciendo. ¿Ok? El escenario se establece entonces porque en el tercer día va a ocurrir este gran evento. Ahora esto no es nada nuevo porque Jesús les dijo que al tercer día Él habría de resucitar. Ahora, no tenemos tiempo para ir ahí porque tenemos que ver lo de la resurrección. Pero Jesús dijo en Mateo 12, 16, 17, 20, 27, en Marcos 10, Lucas 9 y Lucas 18, al tercer día voy a resucitar. Estas mujeres saben que fue enterrado el viernes, ha estado todo el día de reposo en la tumba y está amaneciendo el tercer día, que es el domingo en la mañana. Entonces ellas van a la tumba. ¿Ok? Ahora, creo que incluso podríamos usar después del sábado de una manera figurativa, porque el sábado ha sido especialmente un día de descanso durante siglos. Y si usted se remonta hasta el Génesis, usted recordará que al séptimo día el Señor descansó. Durante siglos, para los judíos, este ha sido el día de reposo. Y este sábado fue el último sábado autorizado como el día de reposo. Déjeme tratar de explicárselo.
no solamente fue el final de un sábado cronológico, sino de el final de un día de reposo pactado. Fue el último sábado del pacto antiguo. Este día, el domingo en la mañana, es un nuevo pacto, porque Cristo va a resucitar. Va a ser un nuevo amanecer. El sábado no solo había terminado como un día, sino había terminado como una idea. Fue un amanecer no solo de un nuevo día, sino de un nuevo pacto. No nos reunimos al final de una semana de trabajo, en todo caso eso sería el sábado, sino al comienzo de una semana. En este caso es el domingo. Entonces es el amanecer del tercer día, día de la resurrección. Tenemos esto como referencia. Nos unimos a estas mujeres, ahí van de mañana, con sus actitudes, con sus emociones, para que podamos entender un poquito más. Vamos a tratar de ponernos en sus zapatos, ¿ok? Cuando ellas van a la tumba en este tercer día, son movidas por el amor hacia aquel que adoran. Son mujeres que han estado con Jesucristo, que por cierto, las mujeres son increíblemente capaces de amar, creo que más que los hombres. O sea, porque me ha tocado ver cómo mujeres, mamás, dan su vida por sus hijos sin pensarlo, y a pesar de que los hijos seamos como seamos, las mamás son increíblemente capaces de perdonar y de pasar por alto y de dar todo por sus hijos, ¿cierto? Y estas mujeres que vemos aquí tienen esa gran capacidad de amar. Son mujeres que han estado con Jesús, han venido con Él desde Galilea, lo leímos la semana pasada, han atendido a las necesidades de los apóstoles, del mismo Jesús, les han dado de comer, la hospitalidad, incluso han puesto dinero, han estado ahí en el ministerio de Jesús. Si tú quieres, allá en el fondo, allá donde no hay muchas luces, no es mucho lo que se habla de ellas, pero se dice que estas mujeres han estado ahí. De hecho, leímos en Mateo 27, en el 56 y en el 61, que están ahí. Está Jesús en la cruz y ellas están allá a lo lejos. Y después pasa el momento y vemos que están al pie de la cruz. Y preguntamos, ¿dónde están los apóstoles? El único que está ahí es Juan. Pero las que sí están ahí, las que están ahí permanentemente, las que no han abandonado a Cristo, son las mujeres. Y son estas, devotas, apasionadas. Mateo 28:1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y mientras Mateo solamente se enfoca en dos, Marcos va a agregar a otra. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, ¿y quién? Salomé. Ahora escucha, cuando leemos que estas mujeres son mujeres fieles, que estuvieron al pie de la cruz, que estuvieron siguiendo a Jesús, vemos que Mateo solamente se enfoca en dos, pero Marcos tiene otra perspectiva y nos habla de una tercera. Dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Lucas va a añadir a otra, Lucas 24:10. Es bien interesante cuando estudias la escritura y vas y comparas una con otra. Por eso le decía yo, vamos a ver Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué dicen los cuatro acerca de estas? Y vamos a descubrir que no nada más eran las dos Marías. Ahora hay una Salomé, y ahora Lucas 24:10 dice, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahora ya encontramos aquí a una Juana, que por cierto, su esposo, Chuza, era el mayordomo de Herodes. O sea, cristianos ha habido siempre en lugares claves, ¿no? El mayordomo de Herodes, esposo de Chuza,
La mujer, por lo menos sabemos que la mujer es cristiana. Ahí está, siguiendo a Jesús. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Fíjese, aún todavía no sale el sol, Juan 21. Al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjese cómo dice, no sabemos. Entonces ahí nosotros entendemos que habla en plural, o sea, son muchas, por lo menos son más de 3, ya que vimos que es María Magdalena, María, Salomé y Juana. Hay 4, por lo menos. Entonces, si compara los evangelios, obtienes a todo el grupo. Así que vienen estas mujeres temprano. Acabamos de leer que dice que en el Juan 21, lo voy a volver a leer, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, es decir, todavía no amanece. Lo que nos lleva a pensar que esas mujeres se prepararon desde un día antes para hacer lo que ellas tenían planeado. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado a qué fueron las mujeres a la tumba de Jesús? ¿Vinieron a ver la resurrección? Dijeron, es el tercer día, ¿vamos a ir a ver cómo es la resurrección? No, no vinieron a ver la resurrección. ¿Vinieron para ver al Señor resucitado? No. Dice Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas. ¿Para qué? Para ir a ungirle. Ahora, yo estaba estudiando y pues aprendí que, como ya lo hemos discutido, los días eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Para el sábado 6 de la tarde ya se consideraba el domingo. Y como ya ha pasado el día de reposo, ya otra vez los negocios abren. Ya otra vez puedes comprar. Entonces estas mujeres debieron haber comprado todo un domingo 6, 7 de la noche, lo que para nosotros sería sábado, pero para ellos es domingo. Entonces se preparan y dicen, cuando salga el sol, porque ahorita es de noche, cuando salga el sol más al rato, iremos a ungirle. Ahora, ¿no ya le habían ungido? De acuerdo a Juan 19, versículo 39, dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, ya le habían ungido. También estudiando descubrí que para el cuarto día, para los judíos, era ya un día donde el cuerpo ya estaba muy mal y ya no se podía hacerle nada. Entonces queremos entender que estas mujeres dijeron, bueno, está el tercer día, todavía tenemos oportunidad, vemos el amor de ellas por querer de alguna manera pues honrar el cuerpo de aquel en el que han creído, van con la idea de poderle pues preparar, prolongar si tú quieres. Ellos saben que después del cuarto día o en el cuarto día ya hiede, ¿no? Ya huele, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita a Lázaro? Su hermana, ¿qué le dice? Señor, pero ya es de 4 días. O sea, ya ellos creen que en el cuarto día el espíritu ya deja el cuerpo porque el cuerpo ya está todo echado a perder. Entonces, ya es de cuarto día. Entonces, ellas van un día antes y dicen, bueno, todavía tenemos oportunidad de hacerlo, quieren adorarle, aunque está muerto, ellas quieren mostrarle su amor, su respeto, preservar un poco más el cuerpo, mostrarle su devoción, su amor, su compasión.
Y leemos que mientras ellas caminaban en la oscuridad, mientras ellas van ahí discutiendo, porque van discutiendo, ¿cómo le van a hacer? Porque la semana pasada aprendimos que hay una piedra en la tumba. Y estaba leyendo un comentario que dice que, ¿y los apóstoles? O sea, van puras mujeres. Llevan sus aromas, sus especias y están ahí con la idea de preparar el cuerpo, de ponerle, de ungirle, de no sé. Y van discutiendo, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues a ver a quién nos encontramos y le decimos, oye, manito, no seas malito, mueve la piedra para que podamos hacer esto, ¿no? Me imagino yo. Digo, con todo respeto hacia las mujeres, a veces las mujeres piensan que las cosas son muy fáciles, ¿no? Pues ahí vemos cómo le hacemos ahorita, y nosotros los hombres somos como que más analíticos, ¿no? Pero hay que mover una piedra, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Llevamos una barreta o vamos unos 10, 12 para ver cómo la movemos. Pero las mujeres no pensaron en eso, ¿no? Ellas pensaron en llevar pues lo que van a ungirle, ¿no? Y ahí van. Ahora, ellas no saben que están los soldados resguardando la tumba. Ellas no saben eso. ¿Dónde están los discípulos? Bueno, no están, pero por lo menos están ellas. Y en un acto de amor van con fe. Perdóneme, no van con fe, me confundí. No van con fe. ¿Por qué digo que no van con fe? Porque no están esperando la resurrección. Ellas van a demostrar su respeto, su amor, pero no van con la certeza, con la fe de decir, ¡ay, ahorita vamos a encontrar a Jesús resucitado! No. Van con una emoción, con un amor, con un deseo, y de repente se transforma todo eso en terror. Al narrar Mateo 28:2, que hubo un gran terremoto. ¿Es diferente un temblor que un terremoto? De 6 para abajo, la intensidad. Pues dice terremoto, o sea, no dice un temblor, no dice que nada más es medio sacudido, dice un terremoto. Entonces me quiero imaginar que fue algo que se sintió. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando Cristo murió hubo un terremoto tan fuerte que se partieron las piedras, se abrieron las tumbas, resucitaron algunos muertos. Y para Dios esto no es nada nuevo. Por ejemplo, cuando Dios entrega la ley, dice Éxodo 19:18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera, todo el monte, ¿no? Toda la montaña. O sea, para Dios no es nada nuevo el que tiemble, ¿no? Es decir, que se manifieste su presencia de alguna forma en un temblor. De hecho, en el futuro, por cierto, esta semana estaba viendo que, hablando del futuro, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablamos de, hace unos meses atrás, de la venida de Cristo, de todo lo que tiene que acontecer? Usted sabe que Estados Unidos atacó a Siria y que hay las alarmas del... ¿Se acuerda que estudiamos y dijimos, tienen que suceder muchas cosas para que el mundo se está encauzando, ¿eh? Me dicen que en mayo se cumplen 70 años de la constitución de Israel como nación. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que tenemos que estar atentos. En un futuro, dice Joel 2:10, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Es decir, cuando Dios se manifiesta, una de las maneras en las que se nota es un temblor. Y aquí están estas mujeres yendo con su corazón sano, con su mejor deseo de adorar al Señor, y llegan y experimentan un temblor, un terremoto. Y es ahí, en la tumba. Y yo no sé si usted lo ha pensado, yo la verdad sí lo creía. El por qué tiembla
Y la mayoría de la gente dice, tembló porque Cristo resucitó. Pero no dice la Biblia que haya temblado porque Cristo resucitó. La respuesta correcta no es de que tembló porque Jesús resucitó. Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El terremoto no fue causado por la resurrección de Cristo, fue causado por la llegada de un ángel para abrir la tumba. Nunca dice que abrió la tumba para que Jesús saliera. Nunca dice que abrió la tumba para que Cristo saliera. La resurrección de Cristo realmente nadie la vio. Las mujeres experimentaron las ramificaciones sísmicas de un evento de la venida de un ángel que movió la piedra, se sentó sobre ella. Pero la resurrección de Cristo fue invisible. Ocurrió de alguna manera, pero nadie estaba ahí para verla. Ahora, escuche, Cristo salió de esa tumba, pero nadie lo vio. Lo voy a poner de una manera más simple. El ángel no movió la piedra para dejar salir a Cristo. El ángel movió la piedra para dejar entrar a las mujeres para que pudieran ver que Él ya se había ido. No movió la piedra para que Cristo saliera. Movió la piedra para decirles, pasen a ver, ya no está. Juan 20:26. Muchos dicen, ¿y cómo salió de ahí? Juan 20:26 nos narra, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y en negrillas dice, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Hace muchos años yo leí un libro que dice, o que decía, que cuando Jesús, ¿se acuerda que la Biblia narra que Jesús va con José y con María al templo y se pierde? ¿Se acuerdan? Y que lo encuentran discutiendo con los maestros de la ley y todo. Y después de ese tiempo, no se habla más de lo que fue la adolescencia de Jesús, de la juventud de Jesús, hasta que tiene 30 años. Leí en un libro que decía que Jesús se fue a la India a aprender de los maestros y aprendió a traspasar paredes. Y hay una creencia que dice que lo que él aprendió allá fue lo que aplicó aquí, porque estaban cerradas las puertas, ¿no? ¿Cómo salió de la tumba? El ángel no movió la piedra para que Jesús saliera, él ya había salido. El ángel no vino para dejar salir a Jesús, sino para dejar entrar a las mujeres, para dejar entrar a los apóstoles, para dejar ver a todo el mundo que él ya no estaba ahí. Cuando las mujeres llegaron, entraron y vieron, cuando vino Pedro y Juan, entraron y vieron, las vendas estaban en la forma en la que se había envuelto su cuerpo. No hubo agitación ni prisa como para desenvolverlo y tirarlas. No había evidencia de que se hubieran salido corriendo con el cuerpo. El ángel vino después de que se fue a mover la piedra para que el mundo pudiera entrar y ver que él ya se había ido. Se sentó como testigo celestial de lo que había sucedido. Y los judíos, los religiosos, estaban pasándola muy bien creyendo que Jesús murió y que fue enterrado y que estaba ahí cautivo en la tumba. Pocos sabían que sus esfuerzos, lo único que habían hecho era aumentar y validar la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada?
Ahora, el punto que tenemos aquí es que Juan tiene mucho énfasis en María Magdalena, y María Magdalena fue para las mujeres lo que Pedro fue para los apóstoles. Es decir, podemos ver, y ahorita lo vamos a analizar, que María es una mujer impetuosa, una mujer emocional. Lo que podemos ver aquí es que las mujeres llegan a este lugar, van ahí con sus especias y todo lo que llevan, y vamos a leerlo mejor. Juan 21 y 2 me causa cierta risa porque me la puedo imaginar. María Magdalena dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue a la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, escuche, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, versículo 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No vio al ángel. No se detuvo a ver lo que estaba sucediendo. Ella va y cuando ve que está removida la piedra, sale corriendo. Ella no experimenta lo que va a suceder en un momento más, que las otras sí. Impetuosa. Juan 24. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que el Señor y llegó primero al sepulcro. Cuando les avisan, ahí viene Pedro, viene Juan, nos dice que Juan llega primero, que María Magdalena les avisa, las otras se quedan y tuvieron esta experiencia maravillosa en el encuentro con el ángel, porque Mateo 28:3 nos dice su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y el comentarista bíblico que me gusta consultar dice que este resplandor tiene el propósito de decirle a los que están ahí presentes, este no es ningún hombre, este no es ningún demonio, este es un representante de Dios. Y el resplandor es como el famoso Shekinah o Shekinah, del que aprendemos que tiene Jesucristo, que tiene Dios mismo, y que de alguna manera le comparte a este ser divino para que la gente vea, para que las mujeres se den cuenta que no es algo humano, y lo distinguen y se dan cuenta que este ser hermoso, glorioso, resplandeciente, puro, santo, está sentado siendo testigo de que Cristo resucitó. Mateo 28:4 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y aprendemos que los que estaban ahí para asegurarse de que nada sucediera, se quedaron petrificados. Este temor los llevó a quedarse como muertos. ¿Conoces a alguien que de repente cuando tiene algún miedo no sabe cómo reaccionar, que se queda sin saber qué hacer? Pues estas personas entraron en un coma temporal. El miedo suele hacer esto en algunas personas, paralizadas, inconscientes, golpeadas por el miedo, víctimas del poder divino. ¿Y las mujeres tenían miedo? Sí, las mujeres tenían miedo, pero fueron sostenidas por el mismo ángel. Mateo 28:5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel les explicó. Ahora, hay algunas cosas que mientras no se hacen preguntas, cuando no se hacen preguntas sí necesitan explicación. Ellas no preguntaron, pero el ángel les explicó. Yo sé a qué vienen. Les voy a explicar qué está sucediendo. Las mujeres nunca preguntaron, hey, ¿qué pasó con Jesús? Hey, ángel, ¿qué onda con esto? No, ellas no preguntan, pero él sabe y les explica. Se levantó. Vinieron a buscar un cadáver, no una resurrección. Por eso les dije hace rato que no iban con fe. Ellas no buscaban la resurrección, sin embargo, Dios misericordioso les permite experimentar esto. Y entonces dice Lucas 24:8 que cuando
el ángel les dice, bueno, entonces ellas se acordaron de sus palabras, que él iba a resucitar. Continúa en Mateo 28. Mateo 28, 6 dice, el ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos 16 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Lucas 24 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ok, ¿qué estamos viendo? Que cuando ellas entran y se dan cuenta que no está el cuerpo, hay otro ángel ahí. Ahora, no sé si te puedas brincar la siguiente escritura e ir a la imagen. Fíjese, ¿usted se acuerda de esto? Del arca del pacto. Usted sabe que en el arca del pacto, ahí es a donde Moisés puso por órdenes de Dios 3 cosas. ¿Alguien se acuerda? El maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. ¿Ok? Ahí adentro. Ahora, en las esquinas están 2 querubines, uno a la derecha, uno a la izquierda. En medio es a donde los judíos dicen es el asiento de la misericordia. Esto es lo que estaba en el lugar santísimo. Ese es el lugar a donde el sumo sacerdote entraría una vez al año y rociaría con la sangre y se saldría. No podía estar ahí, no podía sentarse, no podía. ¿Usted ha leído la parte de la escritura que dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre? El sumo sacerdote que tú y yo tenemos está sentado en el asiento de la misericordia. Ok. Tienes un ángel a la derecha, tienes un ángel a la izquierda. Ahí se derramaba la sangre. Ok. Ahora, regrésate. Las mujeres entran a donde pusieron a Jesús. Y Juan 20, versículo 12 dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Dónde qué? Ok. Ese que estaba ahí representa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que con su sangre derramó para el perdón de los pecados. Vas a la imagen y te das cuenta que es lo mismo. Hay un ángel a los pies, hay un ángel a la cabecera. El que está en medio es aquel que merece toda la gloria y toda la honra porque dio su vida para el perdón de los pecados. Cristo ofreciéndose es el emblema de la misericordia. Lucas 24, 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, siendo que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora, si tú lees con atención la escritura, esta es la tercera vez que les dicen esto. Es un mensaje sumamente importante. Me regreso a Mateo 28, 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Por qué fueron las mujeres las primeras en experimentar esta situación con el ángel? ¿Por qué las mujeres fueron las que
experimentaron la resucitación de Cristo. Un escritor dijo que porque Dios elige al débil para confundir al fuerte. Otro escritor dice: Dios recompensa a los fieles y a los que han servido al Señor en el pasado, y por eso deben ser recompensados. Otro dijo: la muerte vino por una mujer en el jardín, así que la vida llega a la mujer en el jardín. Otro dice: el dolor más profundo merece la mayor alegría. Otro dijo: el amor supremo merece el privilegio supremo. ¿Pero quieres saber la verdad? ¿Por qué fueron las mujeres y no otros? Porque fueron las que estaban ahí. Profundo, ¿no? No había otros. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están? No están. ¿Quién sabe dónde andan? Ellas experimentaron esto porque estaban ahí. Ahora, si tú crees en la resurrección de Cristo, si tú eres cristiano y crees en la resurrección de Cristo, tienes que saber que la muerte no es un callejón sin salida, es una calle que te lleva a la eternidad con el Padre. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Qué significa esto? No me va a dejar ahí, me va a tomar. El Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. La resurrección de Jesucristo, amados, garantiza la resurrección de cada santo. Cualquiera que niegue la resurrección corporal de Jesucristo no puede llamarse cristiano. Como les dije al principio, si no hay resurrección, no hay esperanza, no hay salvación. Primera de Corintios 15, otra vez 13, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahora, ya las mujeres entraron, ya vieron que están los ángeles, ya escucharon por tercera vez. Mateo 28:8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, que por cierto no les creían, no les creyeron, dice Marcos 16:13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Esto lo único que hace es reafirmar el hecho de que ellos no se robaron el cuerpo. No creían. ¿Por qué iban a falsificarlo? Lucas 24:10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Cuando los encuentran no los pueden convencer. Por cierto, mientras tanto los soldados siguen inconscientes, Ahí están los pobres petrificados. La tumba está abierta, el ángel está ahí, Pedro, Juan, María, regresan ahí. Termino. Mateo 28:9. Dice que mientras iban, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Sabe lo que significa salve? Es un saludo coloquial de la época de: buenos días,
O sea, te encuentras a Jesús resucitado y lo primero que te dice, hey, hola, buenos días. O sea, es tan sensible a la humanidad, no ha perdido su ternura humana, es tan celestial y a la vez es tan terrenal. Se puede comunicar con los ángeles, con la Trinidad y con el hombre que transita en estos polvorientos caminos de la vida. Lo que les dice después de resucitar es, hola, buenos días. Ese es el Cristo que tenemos. ¿Sabían que era Él? ¿Que era Él? Se tiran a sus pies, lo abrazan, lo toman ahí de los pies y Él les dice, vayan y díganle a mis hermanos. Ahora pertenecen a la familia. Wow. Y así vemos en esta breve visión de Mateo la resurrección. Ahora, termino. ¿Qué significa la resurrección? Bueno, significa que la palabra de Dios es verdadera. Dijo, me levantaré en 3 días y se levantó. Significa que Jesucristo es el Hijo de Dios, como afirmó hacerlo, porque tuvo el poder sobre la muerte. Significa que la salvación es completa, porque conquistó el pecado en la cruz y la muerte y el infierno, se levantó victorioso. Significa que establece la iglesia, porque Mateo 16 dice, edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Significa que viene un juicio, que Él es el juez, que resucitó, que va a juzgar. Significa que está preparando en el cielo un lugar para nosotros, porque Él dijo, me voy a preparar morada para ustedes. Significa que Él es nuestro Señor, en quien tenemos nuestra esperanza. Cristo vive. Me llamó mucho la atención, una vez leí una playera que decía, como decía, en la parte de enfrente, ay, ya se me olvidó. Se me fue. Ahorita me acuerdo. Algo tiene que ver con eso de Cristo no está muerto, Cristo vive. Ahorita me acuerdo, perdónenme. Y vemos que Jesús es el Hijo de Dios, que la salvación es completa, que la iglesia está establecida, que el juicio viene y que el cielo nos está esperando. Así que la resurrección es mucho más que nada más un evento que a algunas personas hablamos y dicen, sí, Jesús resucitó. Hay muchas cosas sucediendo y envueltas en ello. ¿Okay? Bien, pues espero que el Señor nos siga instruyendo en su palabra y que podamos crecer cada día más en ella. Esperemos que le sirva para que pueda defender su fe y pueda estar más firme en ella. ¿Ok? Oremos, demos gracias a Dios. Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar juntos. Gracias por enseñarnos a través de la vida de estas mujeres, de la vida de los apóstoles, de la vida, Señor, de cada persona en la Escritura, lo que has hecho, lo que estás haciendo. Gracias porque nos muestras y nos ayudas a entenderla. Esta mañana, esta tarde ya te agradecemos porque hoy entendemos más acerca de tu resurrección, acerca de lo que tú tienes para nuestras vidas. Te pido, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y nos haga madurar y crecer. El entender que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento extraordinario, es la piedra angular de nuestra fe, el entender que tú vives, Señor, nos da la certeza, la fortaleza de seguir adelante, que un día te veremos cara a cara, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén, Señor.